Nayib Bukele andaba por el pasillo y al ver al limpiador de 90 años trabajando sin descanso, no pudo evitar burlarse de él, pensando que era solo un anciano más. Pero lo que descubrió después lo dejó sin palabras y cambió por completo su percepción. El eco de los pasos resonaba en el inmenso salón del Palacio Nacional. La luz fría de los candelabros dorados iluminaba cada rincón con un resplandor casi fantasmal. Allí, entre el murmullo de funcionarios y asesores, un anciano de manos encallecidas y espalda encorvada pasaba desapercibido. Su uniforme azul desteñido, la gorra desgastada y el trapeador en mano lo convertían en una sombra entre los poderosos. Era solo un limpiador. Nadie se fijaba en él. Nadie preguntaba su nombre. Hasta que Nayib Bukele lo notó. El presidente se detuvo en seco, con el ceño fruncido, observando cómo aquel anciano, con movimientos lentos pero precisos, pasaba un trapo sobre una mesa de caoba, ajeno al bullicio que lo rodeaba. Algo en aquella escena le resultaba absurdo. «¿Cuántos años tiene usted?», preguntó cruzándose de brazos. El anciano levantó la vista con serenidad. Sus ojos, aunque gastados por el tiempo, brillaban con una extraña profundidad. «90 años, señor». La sala quedó en silencio. 90. Bukele parpadeó, incrédulo. Un hombre de esa edad aún limpiando los pisos del Palacio Nacional, aún trabajando en la sombra. Y entonces, con una media sonrisa y un tono que nadie supo interpretar del todo, dijo: «¿Y no cree que ya es hora de retirarse?». Los asesores intercambiaron miradas. Algunos rieron por lo bajo. Otros esperaban expectantes la respuesta del anciano. Pero lo que sucedió después... El anciano dejó el trapo sobre la mesa con un movimiento lento y calculado. No hubo temblor en sus manos, no hubo debilidad en su postura, solo un profundo suspiro que pareció hacer vibrar el aire denso del Palacio Nacional. Todos los presentes esperaban su respuesta, algunos con muecas burlonas, otros con una fría indiferencia. Pero lo que dijo fue inesperado. «Señor presidente». Su voz sonó calmada, pero cada sílaba llevaba consigo el peso de los años. «Llevo limpiando estos pisos desde mucho antes de que usted naciera. He visto entrar y salir a presidentes, ministros, generales y jueces. He visto cómo se han firmado tratados que nunca se cumplieron y cómo se han roto promesas antes de que la tinta se secara». Bukele arqueó una ceja. No se esperaba una respuesta tan medida, tan segura. Pero el anciano no había terminado. «Usted me pregunta por qué no me retiro». Continuó con una leve sonrisa en los labios. «Y yo le respondo con otra pregunta. ¿Por qué sigue usted aquí?». El silencio se hizo espeso, casi irrespirable. Un par de asesores miraron al anciano con incredulidad. Nadie hablaba así frente a Bukele. Nadie. Pero el viejo no titubeó. «El poder es un trabajo que nunca se acaba, ¿verdad? Siempre hay algo más que hacer, algo más que arreglar, algo que limpiar. Así como yo con estos pisos, usted con el país». Las palabras cayeron como una gota de agua en un pozo profundo. Bukele no dijo nada al instante. Simplemente entrecerró los ojos, evaluando a Shem, aquel hombre que, en su silencio, parecía entender algo que nadie más en esa sala comprendía. Algunos de los funcionarios intentaron disimular su incomodidad con miradas furtivas. No sabían si el presidente respondería con una broma, con un comentario cortante o con un silencio helado. Pero lo más inquietante no era lo que el anciano decía, sino la manera en que lo decía, como si supiera algo. Como si su presencia en el Palacio Nacional no fuera una simple coincidencia. Y entonces, con la misma calma con la que había hablado, el anciano recogió su trapo, tomó su cubeta y siguió limpiando. Como si nada hubiera pasado. Como si el presidente de El Salvador no acabara de quedar sin palabras ante un simple limpiador de 90 años. Pero lo que nadie sabía era que este anciano no era un hombre cualquiera. Y cuando Bukele lo descubriera, su mundo cambiaría para siempre. A medida que el anciano seguía su tarea, el silencio en la sala del Palacio Nacional se hizo aún más incómodo. Bukele no se movió, su mirada fija en el limpiador, que ya no parecía un hombre común, sino un enigma envuelto en la rutina de su trabajo. Los asesores comenzaron a susurrar entre ellos, pero el presidente no los escuchaba. El aire estaba denso, cargado con una tensión inexplicable. Cada paso que el anciano daba sobre el piso pulido resonaba con un eco extraño, como si cada movimiento suyo estuviera imbuyendo al espacio con una verdad oculta. Bukele se cruzó de brazos, su rostro impasible, pero en su mente comenzaba a formarse una duda que no podía deshacerse. ¿Quién era ese hombre realmente? Había algo en sus ojos, algo en la manera en que hablaba, que no coincidía con la imagen de un simple limpiador de 90 años. Era como si él supiera algo,
como si hubiera sido parte de algo mucho más grande y significativo de lo que cualquier persona en esa sala podía imaginar. El presidente observó cómo el anciano continuaba limpiando con una precisión casi ritual. Era como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mientras los minutos pasaban, el joven mandatario comenzó a sentirse pequeño frente a él. La idea de la edad, el paso del tiempo, el sacrificio y las decisiones tomadas a lo largo de toda una vida parecían envolverlo en una capa de desconcierto. ¿Qué significaba el trabajo? ¿Qué significaba realmente el poder? ¿Qué debía entender de esa sencilla figura que, con 90 años, parecía tener más control sobre la situación que él mismo? El silencio se rompió cuando uno de los asesores, finalmente incapaz de contener su curiosidad, se acercó al anciano. Con una sonrisa que trataba de parecer amigable pero que no ocultaba su condescendencia, le preguntó: ¿sabías quién era el presidente antes de entrar aquí? El anciano dejó de limpiar y levantó la vista con una serenidad perturbadora. Cada movimiento suyo estaba cargado de calma, de una certeza que parecía provenir de un lugar muy lejano. Claro que sí, joven. He estado observando a los presidentes desde hace mucho tiempo, dijo con voz firme pero sin rastro de arrogancia. El tono de su voz era tan natural, tan desconcertante, que el asesor se quedó en silencio. Bukele, al escuchar la respuesta, frunció el ceño. No se trataba solo de un limpiador, sino de alguien que parecía tener una visión más profunda, una perspectiva que él no poseía. El presidente no pudo evitar la tentación de acercarse. Se aproximó al anciano con la mirada llena de intriga. «¿Entonces me conoces bien? ¿Sabes quién soy?», preguntó Bukele con un tono que trataba de ser desafiante, pero que no podía ocultar su creciente curiosidad. El anciano lo miró a los ojos, y por un momento, todo pareció detenerse. Una quietud inexplicable llenó la sala. Las luces del palacio parecieron apagarse por un segundo, y la figura de Bukele, tan joven y lleno de poder, contrastó con la serenidad del hombre frente a él. «Sé mucho más de lo que usted imagina, presidente». El anciano sonrió de manera ligera, sin arrogancia, solo con una calma inquebrantable. «He visto muchos hombres como usted». Bukele por un momento no pudo evitar una sonrisa sarcástica, pero algo en el tono del anciano lo hizo dudar. ¿Cómo era posible que un hombre de 90 años que pasaba su vida limpiando pasillos tuviera tanto control? ¿Qué más sabía él que nadie más en la sala conocía? Y entonces fue como si la máscara cayera. De repente, el anciano dejó caer el trapeador y con movimientos más ágiles de lo que su cuerpo permitía, se acercó a un pequeño gabinete cercano. Tomó una pequeña caja de madera de su interior y la abrió. Bukele observó sorprendido cómo el hombre sacaba un viejo reloj de bolsillo, uno tan antiguo que parecía tener más historia de la que sus ojos podían entender. «Este reloj ha estado en las manos de muchos hombres importantes», el anciano dijo sin mirar al presidente. «Pero hay algo en él que muchos ignoran». Bajo el silencio absoluto que llenaba el aire, el presidente observó cada uno de los movimientos. El viejo reloj brillante y dorado parecía tener una presencia propia. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Bukele tratando de mantener su tono firme, pero una inquietud creciente comenzó a invadirlo. El anciano sonrió con algo más cercano a una mezcla de tristeza y conocimiento. Era como si hubiera vivido demasiados años viendo la misma historia repetirse una y otra vez. «Mucho más de lo que usted cree, señor presidente, porque este reloj no solo mide el tiempo». En ese momento Bukele sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo profundo y oculto comenzó a agitarse en su interior, como si se le estuviera revelando un secreto que nunca quiso conocer. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, casi sin querer saber la respuesta. Pero el anciano ya había dejado la caja en la mesa y con una mirada que parecía atravesar el tiempo, simplemente dijo: «Porque el tiempo tiene la costumbre de poner las cosas en su lugar». Y esa frase, dicha con la tranquilidad de quien sabe algo más grande, dejó a todos en la sala con una sensación incómoda. Bukele sintió como si estuviera atrapado en una telaraña invisible, sin saber exactamente cómo o por qué. Algo había cambiado en ese instante, pero no sabía qué era. Y lo peor de todo era que el reloj, ahora reposando en la mesa, parecía decirle que no había forma de escapar de lo que estaba por venir. El silencio en la sala se hizo más denso, casi opresivo. Nadie se atrevió a moverse, nadie osó hacer ruido. Los ojos de todos estaban fijados en el anciano, quien había dejado el reloj sobre la mesa con una tranquilidad desconcertante. La imagen del viejo reloj, con su esfera dorada y su cristal manchado por el tiempo, parecía ahora brillar con una luz propia que desentonaba con el ambiente elegante y moderno del Palacio Nacional. Era como si todo lo que había sucedido hasta ese momento estuviera destinado a converger en ese preciso instante.
Cada palabra, cada gesto del anciano parecía estar impregnado de una sabiduría tan antigua y profunda que los presentes apenas podían comprender su magnitud. Bukele se acercó lentamente al reloj, como si una fuerza invisible lo estuviera atrayendo. En su mente, una serie de preguntas comenzaban a retumbar con fuerza, pero ninguna de ellas parecía tener sentido. ¿Qué significaba realmente aquel reloj? ¿Por qué el anciano lo había mostrado en ese momento? ¿Qué tenía que ver con él? ¿Con su gobierno? ¿Con el futuro del país? ¿Qué quiere decir con eso? Insistió Bukele, ahora visiblemente desconcertado, pero sin perder del todo su postura desafiante. Aunque su voz intentaba sonar firme, había una ligera tensión que le era difícil ocultar. El anciano lo miró con una calma tan imperturbable que parecía estar en otro plano de existencia. El tiempo, en ese momento, parecía no tener sentido. Nadie en la sala se atrevió a interrumpir la conversación, como si el destino mismo estuviera en juego. Con una lentitud casi teatral, el anciano levantó la vista y comenzó a hablar, sus palabras saliendo con una claridad impresionante, cada una cargada de un peso que no podían evitar sentir. «Este reloj», dijo apuntando al objeto dorado sobre la mesa, «ha sido testigo de demasiados momentos importantes. Lo ha sido en momentos de guerra, de paz, de tragedia y de gloria. Ha medido el tiempo de muchas personas, pero también ha medido el destino de naciones. Pero lo más importante es que siempre ha estado en manos de quienes de alguna manera, de una u otra forma, han decidido el curso de la historia». El presidente frunció el ceño. A esas alturas, algo más comenzaba a formarse en su mente. El reloj no solo parecía ser un simple objeto, sino una especie de símbolo, algo que estaba más allá de su comprensión inmediata. «¿Y qué tiene que ver esto conmigo?», dijo con un tono que trataba de sonar impasible, pero que estaba cargado de una curiosidad profunda. El anciano hizo una pausa, como si estuviera eligiendo con sumo cuidado sus siguientes palabras. Nadie se atrevió a respirar. Los asesores, los guardias y los demás presentes estaban tan cautivados por la escena que no podían apartar la mirada. Era como si de alguna forma todos supieran que algo trascendental estaba ocurriendo, aunque nadie sabía exactamente qué. «Usted es joven, presidente», dijo finalmente el anciano. «Demasiado joven para comprender todo lo que implica este reloj, pero le diré algo que quizás le sirva. Este reloj ha presenciado los errores de aquellos que pensaron que el poder era eterno, que pensaron que podrían controlar todo. Lo ha visto en manos de dictadores, de caudillos, de grandes líderes, y siempre ha seguido su curso, sin detenerse, sin hacer distinción de quién lo posea». Bukele, en ese momento, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras del anciano tocaban algo en su interior, algo que no había considerado antes. Había algo profundamente inquietante en la manera en que aquel hombre hablaba del poder, de la historia y de las consecuencias de las acciones humanas. Era como si hubiera presenciado no solo el paso del tiempo, sino también la inevitabilidad de ciertos eventos. «Usted puede creer que tiene el control ahora, que está en la cúspide», continuó el anciano, su voz suave pero firme como un río que fluye sin descanso. «Pero este reloj, presidente, es un recordatorio de que nada es eterno. El tiempo sigue, con o sin nosotros. Las decisiones que tome hoy pueden definirse como sabias o como un error, pero al final todo es cuestión de perspectiva. Lo que hoy parece un éxito puede convertirse en un fracaso, y lo que hoy parece insignificante puede tener repercusiones que jamás imaginó». Bukele, que había escuchado muchas veces hablar de la inestabilidad del poder, de las sombras que acechan incluso a los más grandes, se sintió incómodo. Sabía lo que el anciano insinuaba, pero el hecho de que lo dijera de una manera tan directa, sin miedo, sin respeto hacia su estatus, lo sacudió profundamente. ¿Estaban hablando de su futuro? Lo que él hacía hoy, las decisiones que tomaba, ¿realmente cambiarían el curso de la historia? ¿O simplemente se desvanecerían como tantas promesas antes que él? El reloj sobre la mesa parecía ahora observarlo fijamente, como un juez implacable. El tiempo no perdona. La imagen de ese reloj y sus palabras lo atormentaron. Había algo que no podía evitar, el miedo a lo desconocido, a lo irreversible, a la misma idea de que el poder que él creía poseer podría desmoronarse en cualquier momento. Pero lo peor de todo era que, aunque el presidente no lo entendiera completamente en ese momento, el anciano sabía algo más. Sabía algo sobre él que Bukele no podía ni siquiera imaginar. Algo que si se revelaba podría cambiar no solo el curso de su mandato, sino también el destino de su nación. El anciano, con una última mirada cargada de sabiduría, recogió el reloj y lo guardó en su bolsillo. La acción pareció tan simbólica, tan final, que Bukele no pudo evitar sentirse desbordado por una sensación de incomodidad.
Recuerde, señor presidente, que el reloj no olvida, dijo el anciano mientras comenzaba a alejarse lentamente. Y el tiempo siempre revela la verdad. Con esas últimas palabras resonando en el aire, el presidente de El Salvador se quedó allí, mirando la silla vacía donde el anciano se había sentado, con la sensación de que algo había cambiado irrevocablemente en su interior. El tiempo parecía medio verse detenido en ese preciso instante. La sala, antes llena de actividad y murmullos, ahora estaba envuelta en un silencio absoluto. Cada palabra que el anciano había dicho, cada mirada fija, resonaba con un eco profundo en la mente de Nayib Bukele. La atmósfera era pesada, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo algo demasiado grande para ser comprendido en ese momento. Aunque el presidente intentaba parecer imperturbable, por dentro sentía una mezcla de inquietud y curiosidad que no podía ignorar. Cuando el anciano se alejó, el presidente aún permaneció en el mismo lugar, inmóvil, como si el aire mismo se hubiera convertido en un obstáculo para moverse. Miraba el lugar donde el viejo había estado sentado, sus palabras aún flotando en su mente. ¿Qué había querido decir con eso del reloj? ¿Por qué insistía en que nada era eterno, que nada era seguro, que todo podría desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos? Bukele había tenido siempre una visión muy clara de sí mismo, de su gobierno, de su poder. Había pasado años construyendo su imagen, defendiendo su visión del futuro de El Salvador, y ahora, frente a la indiferencia de ese anciano, algo dentro de él comenzaba a tambalear. Era como si un velo se hubiera levantado, permitiéndole ver por un segundo lo que siempre había estado oculto: la fragilidad del poder, la volatilidad de las decisiones que tomaba y la constante amenaza de lo inevitable. Los asesores comenzaron a murmurar entre sí, claramente nerviosos por la reacción del presidente. Nadie se atrevió a interrumpir su silencio, pero todos notaban el cambio en su actitud. Bukele, antes tan seguro y confiado, ahora parecía estar lidiando con algo mucho más grande que un simple desafío a su autoridad. Era como si el peso de la historia misma se estuviera imponiendo sobre sus hombros. ¿Qué significa todo esto, presidente?, preguntó uno de los asesores con cautela, incapaz de contener más la inquietud. Bukele, que no había movido ni un músculo desde que el anciano se fue, finalmente rompió el silencio, pero su voz sonó diferente. «No lo sé», respondió de manera casi susurrante, como si estuvieran hablando consigo mismo. Las palabras salían de su boca sin la confianza inhabitual. Miró hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Un hermoso atardecer, pero para Bukele, en ese momento, se sentía como una burla. La belleza del paisaje contrastaba con la lucha interna que estaba viviendo. Estaba tratando de encontrar alguna lógica en las palabras del anciano, pero todo parecía tan ambiguo, tan inquietante. Fue en ese momento cuando uno de sus asistentes, con la esperanza de recuperar algo de control sobre la situación, sugirió que el presidente continuara con sus compromisos. La rueda de prensa había sido interrumpida por el encuentro con el anciano, y varios periodistas esperaban afuera para hacer sus preguntas. Bukele asintió, pero en su mente todo había cambiado. Ya no podía pensar con claridad. Sus pensamientos se entrelazaban, chocaban entre sí. Había algo en el encuentro que le había dejado una sensación extraña en el estómago, algo que lo empujaba a mirar más allá de su propio poder, a cuestionar lo que hasta entonces había dado por sentado. No se trataba solo del anciano, ni del reloj, ni de las palabras que le había dirigido. Había algo más, una sombra del pasado que parecía estar acechando, algo que ni siquiera el presidente entendía por completo. Bukele siempre había sido un hombre pragmático, un político con visión, pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, se encontró frente a lo desconocido. ¿Qué secretos guardaba ese hombre? ¿Qué quería decir realmente con sus palabras sobre el tiempo, el poder y el destino? Lo peor de todo era que el anciano no había dejado de observarlo. Bukele sabía que cada gesto suyo, cada movimiento, estaba siendo registrado, no solo por los presentes en la sala, sino por algo mucho más grande, algo que trascendía su autoridad, su posición y su futuro político. ¿Era acaso ese hombre una figura del pasado que regresaba para confrontarlo con sus propios miedos, con las sombras de aquellos que creyeron que el poder podía durar para siempre? Pasaron varios minutos en los que Bukele se quedó mirando a través de la ventana, profundamente absorto en sus pensamientos. Era como si una cortina se hubiera levantado, revelando no solo la fragilidad de su propia posición, sino la vulnerabilidad de todo lo que había construido. Las palabras del anciano sobre los líderes que pensaron que el poder era eterno, sobre los que no supieron cuándo retirarse, resonaban en su mente. ¿Acaso Bukele estaba condenado a caer como tantos otros antes que él? ¿Podría su gobierno tan lleno de promesas y cambios realmente ser eterno?
o, como todo en la vida, sería condenado a desmoronarse con el tiempo. Al final Bukele decidió que no podía seguir así. Tenía que recuperar el control. Tenía que mostrar que a pesar de la intrusión del anciano, su liderazgo seguía intacto. Se volvió hacia sus asesores y con una voz firme les indicó que continuaran con la rueda de prensa. Pero dentro de él, una pequeña semilla de duda había comenzado a germinar. Y aunque trató de ocultarla, de mantener su rostro de hierro, algo en su mirada había cambiado. La sala, que antes parecía ser un lugar de poder absoluto, ahora le parecía un escenario donde él no era el único actor. Donde las sombras del pasado, los secretos del tiempo y las decisiones tomadas por otros parecían estar esperando, observando, con la paciencia que solo el tiempo sabe tener. El reloj en la mesa ya no era solo un objeto más. Era una advertencia, un recordatorio de que el poder no es eterno, de que las decisiones que tomamos hoy pueden tener repercusiones que nunca imaginamos. Y lo peor de todo, Bukele lo sabía, era que aún no había comprendido completamente el significado de las palabras del anciano. Pero sentía en su interior que pronto lo entendería, y cuando eso ocurriera, tal vez sería demasiado tarde. El reloj, ahora en la mesa frente a él, parecía observarlo con una mirada silenciosa pero penetrante, como un espectador distante pero omnipresente que había sido testigo de demasiado a lo largo de los años. Bukele no podía dejar de mirarlo, a pesar de que su mente luchaba por mantener la compostura. Algo había cambiado en él, algo profundo, algo que iba mucho más allá de la simple interacción con el anciano. Era como si las piezas de un rompecabezas invisible comenzaran a encajar lentamente, una imagen oscura y compleja que, a medida que se formaba, le provocaba una incomodidad creciente. El presidente de El Salvador se sentó nuevamente en su silla, mirando el reloj como si de alguna manera esperara que, al mirarlo más de cerca, todo lo que sentía pudiera ser explicado y resuelto. Pero las respuestas no llegaban, y cuanto más intentaba comprender el significado de lo sucedido, más profundo se adentraba en una maraña de dudas. Se apoyó en el respaldo de su silla, cerrando los ojos por un momento, como si tratara de ordenar sus pensamientos. Pero en lugar de eso, la confusión solo se multiplicaba. El peso de las palabras del anciano seguía resonando, un eco inquebrantable que parecía empujarlos de vuelta a mirar su mente con cada respiración. Nada es eterno. El poder no es todo. El tiempo lo revela todo. Esas frases se repetían, y con cada repetición, la sensación de urgencia aumentaba, como si el tiempo se estuviera agotando y Bukele estuviera al borde de una revelación que cambiaría para siempre la dirección de su vida y de su gobierno. En su mente comenzaba a emerger la imagen de los grandes líderes de la historia, aquellos que habían alcanzado cumbres inimaginables solo para ser derribados por las fuerzas del destino, por sus propios errores o por una combinación de ambos. Y se dio cuenta de algo escalofriante, que su posición, su control absoluto sobre El Salvador, podía ser tan efímero como el destello de una estrella fugaz. ¿Cuántos otros líderes en el pasado se habían sentido invencibles solo para ser consumidos por sus propios excesos y ego? ¿Y cuántos de esos líderes no habían comprendido hasta que fue demasiado tarde que la verdadera esencia del poder no residía solo en las decisiones que tomaban, sino en la forma en que enfrentaban el tiempo, las fuerzas invisibles que empujan la historia hacia adelante? Poco a poco, Bukele comenzó a despojarse de su frialdad habitual, de esa imagen pulida de líder joven y audaz que siempre había proyectado ante el mundo. El hombre que se había presentado ante el público como imparable, invencible, ahora se sentía por primera vez vulnerable. El pensamiento de que todo lo que había construido podía desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos lo aterraba. Y no era solo una cuestión política. Había algo más profundo, algo más personal, algo que no podía ignorar. ¿Por qué me siento así?, se preguntó Bukele, pero no fue una pregunta que pudiera responderse con facilidad. Era una sensación vaga, difusa, que le decía que algo se había movido en su interior, algo que estaba fuera de su control, fuera de su alcance. Como si un hilo invisible que había estado tirante durante todo su mandato se hubiera roto, dejándolo colgando en el aire. ¿Qué clase de poder era el suyo, si todo dependía de algo tan efímero como el tiempo? ¿Qué clase de líder era él si no podía ni siquiera comprender el verdadero impacto de sus acciones en el futuro de su nación?